En la actualidad, los problemas intestinales son cada vez más frecuentes en la población. Condiciones con diferentes nombres llenan los diagnósticos de centros de salud y hospitales en todo el panorama español, latinoamericano y en todos los lugares del planeta en general. En este episodio de hoy vamos a traer a un invitado que vivió una gran lesión en el tubo digestivo y viene a poner encima de la mesa cuál ha sido su experiencia de recuperación. Además, como personalmente yo he sido uno de los profesionales que lo atendió, vamos a explicar exactamente la intervención que hicimos en su caso y por qué hicimos cada cosa. Así que nada, si te interesa conocer un caso real de recuperación del tubo digestivo, si te interesa conocer la experiencia de personas que han trabajado junto a mí en este caso, te recomiendo que te quedes en esta entrevista. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Juan Manuel Urbano, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pasarte por el podcast. En mi idea, cuando empecé todo el tema de las entrevistas, yo tenía muy claro que no solamente quería traer a profesionales de la salud, sino que quería traer también a personas que viniesen a contar cosas que a priori se supone que no se pueden hacer, que ya hay cosas que se cronifican y que son para la vida, pero para mí tú eres un ejemplo de ruptura de la regla y por eso te llamé y me hacía, la verdad, que me hace tanta ilusión que estemos hoy aquí juntos para hablar de eso, para hablar de tu progreso y de cómo ha ido todo. Muy bien, hola Alejandro. También es para mí un placer ayudarte en este camino que tú llevas de terapias y de curaciones de otras personas que las necesitan como lo necesité yo, que venía con un cuadro bastante complicado y de bastante tiempo, ya bastante cronificado. Y afortunadamente te conocí a través de una amistad grande y casi que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, conocerte y que me trates desde el punto de vista de paciente y terapeuta. Pues te puedo comentar, yo tengo 61 años, durante 50 años he estado fumando, he sido fumador durante 50 años. Afortunadamente lo dejé y eso en parte también cambió bastante mi vida, ¿no? Mejoró bastante mi situación fisiológica. Pero arrastraba de hacía muchísimos años, yo creo que desde la juventud, arrastraba problemas intestinales que con el tiempo, ya te he dicho, tengo 61 años, voy a cumplir 62, fue agravándose hasta el punto de que ya me diagnosticaron una diverticulosis en el intestino grueso, bastante diverticulosis, y estos trastornos pues ya me dificultaban a la hora de llevar mi vida adelante, porque me provocaba unas deposiciones muy entre líquidas y pastosas, muy frecuentes, iba muchísimas veces al váter al cabo del día, y además a unas horas aquello era incontrolable. O sea, tú tenías que salir a la calle y siempre ir mirando donde había algún bar o algún lugar donde en cualquier momento necesitaba ir y tenías que ir de urgencia, porque es que aquello era irrefrenable. Era una situación que me incapacitaba mucho, porque yo, aunque la edad ya soy adulto, pero no me considero mayor como para estar tan incapacitado como estaba. Ya te digo que yo tenía mis tratamientos, yo tenía un tratamiento que era bastante agresivo, porque los tratamientos que te suele poner la medicina convencional, digamos, llamémosle convencional, es un tratamiento que palía los efectos, pero sirven poco para curar. Sirven poco porque yo, a raíz de conocerte a ti, he llegado a la conclusión de que algo que teníamos que tener todos claro y que no tenemos y que no conocemos es que el cuerpo regenera, es que tu cuerpo te regenera, tu cuerpo te cura. Lo único que hay que darle es tiempo. Todo lo más que podríamos hacer sería facilitarle esa curación a base de un comportamiento adecuado para que el cuerpo autogestione esa curación. Te digo por qué. No sé si tengo ya la diverticulosis, pero los efectos acabaron radicalmente. Es decir, yo llevo ahora una vida perfectamente normal. Afortunadamente, entre los tratamientos que tú me pusiste, me aconsejaste un ejercicio físico. Yo pesaba alrededor de 100 kilos, hoy peso 77. Gracias también a los consejos que tú me diste sobre alimentación, pautas de ejercicio y una vida sana.
aquello yo me di cuenta de que tu tratamiento, tu terapia, basculaba en 3 puntos, en 3 bases, que era alimentación, ejercicio y descanso. Y esas 3 bases, si las lleva a rajatabla, las lleva bien, pues ya te digo, todo esto es cuestión de paciencia y de tesón. Hay que ser constante en el tratamiento, pero el cuerpo te ayuda, el cuerpo ayuda por sí mismo. Sí. Entonces... Un matiz que te quiero comentar, Manolo. A mí tu caso me pareció especialmente curioso, también por el hecho de que, claro, como las personas estamos acostumbradas solamente a tener la opinión clínica de, como tú decías, de la medicina convencional, creo que, o sea, me viniste a pedir ayuda por algo que quizá se alejaba un poco de lo que más te afectaba. Yo recuerdo que el cuadro clínico que apunté los primeros días era totalmente diferente. Yo apunté edema óseo, pólipo, menisco, dolor de rodilla, pero en ningún momento, al principio del todo, quizás tu cabeza ponía foco o ponía tanto foco como en etapas posteriores al tema intestinal. Cosa que cuando nosotros nos sentamos y empecé a preguntarte sobre muchas cosas de tu estilo de vida, oye, cómo son tus deposiciones, cómo son tus digestiones, empezaron a saltar la alerta, ¿no? Pero como que muchas veces, y quiero resaltar esto, las personas interiorizan que la única vía de abordaje es la vía tradicional y que no está mal. Y de hecho yo siempre digo que los fármacos salvan muchas vidas porque si son bien utilizados es algo que tiene mucha efectividad a corto plazo. Y cuando tú entras en urgencia o cuando entras en una situación en la que te hace falta un fármaco y te hace falta un fármaco que además tú necesites ser muy respondedor a ese principio activo en concreto, pues para eso sirve, ¿no? Pero en tu caso, Manolo, quiero que nos explique la intervención digamos, tradicional, ¿cuál era? ¿Qué es lo que tenías pautado? ¿Cuánto tiempo estuviste tomándolo? ¿Qué era lo que, o sea, cuáles otras cirugías o cuáles otros tratamientos médicos tuviste a lo largo de muchos años? Porque creo que esto nos has dicho que te pasaba desde muy joven, ¿no? Sí, desde muy joven he tenido problemas digestivos y ya te digo, agravándose con la edad y agravándose con el tiempo. Y bueno, tratamiento farmacológico he tenido toda la vida he estado tomando bien antiácidos o bien ayudas para hacer la digestión, o como ya estaba últimamente, que estaba muy mal cuando tú me empezaste a tratar, que estaba tomando unos antibióticos que eran cada mes tomaba 28 pastillas, o sea, 4 pastillas diarias de antibióticos para tratar la diverticulosis, que aquello yo no le veía efecto porque era 4 pastillas diarias durante 7 días cada mes. Eso era una barbaridad. Y yo tampoco veía mejoría, es decir, no veía que se agravara, pero yo no veía mejoría. Yo a cada momento el problema era de las deposiciones, el problema era de que tenía digestiones muy pesadas, y tampoco tenía una alimentación excesivamente grasa, ni excesivamente, era una alimentación normal. Pero ya te digo, siempre he tenido problemas, pues tantos problemas que a mí me intervinieron cuando tendría unos 36 años aproximadamente, de hernia de hiato. Es decir, yo he tenido padecimientos de aparato digestivo toda la vida. He llegado a tener, cuando ya me tratabas tú, llegué a tener una herida en el esófago, una herida que, bueno, pues seguramente de algún alimento que he tomado mal masticado y que cuando ha pasado por la tubería, pues arañado. Y tenía una herida que me dolía muchísimo porque era cada vez que tragaba cualquier cosa, un vaso de agua, me dolía incluso en la espalda. O sea, el dolor se reflejaba. Eso yo fui paralelamente a que tú me estabas tratando, yo fui al médico de aparato digestivo y él me mandó, yo no quiero recordar, pero era por lo menos 5 fármacos distintos y me dijo, esto tienes que tomarlo durante 3 meses. Cuando yo llegué a mi casa yo dije, yo no voy a tomar nada de esto es una burrada, y durante 3 meses yo voy a preguntarle a Alejandro a ver qué puedo tomar y bueno, me mandaste una sola cosa que era natural y que lo único que tenía que tomarla era pues más tiempo, pero eso me lo quitó. Es decir, yo estuve tomando aloe vera, que era lo que tú me recomendabas, era un aloe vera que era además muy denso, yo recuerdo que era denso, no era muy líquido, pero había que tomar en pequeñas dosis a lo largo de todo el día. No mucho tiempo después ya estaba yo perfectamente. Ahora vamos a contar realmente todo lo que utilizamos, pero
Hubo inclusive una ocasión que para mí también fue especialmente llamativa, en el que a ti te dijeron, que creo recordar, como que la válvula superior que separa el esófago y el estómago, que eso estaba deformado. O sea, que estaba deformado y que no cerraba bien y que ya ibas a tener toda tu vida síntomas de esofagitis, que por eso se te había creado la úlcera, etcétera, etcétera. Y tú me dijiste a mí, oye, Alejandro, esto es anatómicamente ya irrecuperable. Y yo simplemente te dije, oye, yo no sé si es irrecuperable, pero vamos a hacer todo lo posible para que ese esófago y para que ese estómago esté en las condiciones idílicas y funcione de forma adecuada. ¿Puedes más o menos contar qué experimentaste durante este tiempo que estuvimos trabajando juntos en relación a los síntomas de la úlcera y síntomas de esa válvula? Sí, es verdad, aquello fue verdad. La operación de hernia de hiato que me hicieron cuando yo tenía unos 36 meses, ya el médico de aparato digestivo, el especialista, pues me dijo, bueno, pues ya eso ya ha dejado de tener efecto. O sea, ya la hernia, la hernia efectivamente me la curaron, ¿no? La operación me la quitaron, ¿no? Pero la válvula, esa cardia, que es una válvula que une el esófago con el estómago, que en teoría sirve para evitar que el flujo gástrico suba hacia el esófago, pues esa válvula ya me dijeron que ya estaba en malas condiciones y que eso ya no iba a tener recuperación, porque eso era una deformación natural de la válvula y que toda la vida iba a tener que estar tomando pastillas para el reflujo. Sin embargo, ya te digo que con el tratamiento que tú me diste, aquello es verdad que no hace efecto al principio. Yo lo digo que no es tan rápido y tan efectivo, no es tan rápido, digamos, como los fármacos, pero es igual de efectivo o más efectivo, porque yo no he vuelto a tener reflujo desde hace meses. Es decir, yo estuve contigo, creo que fueron 3 o 4 meses, o 5, no recuerdo bien. No he dejado de tener contacto contigo, tú lo sabes, que tú me has dado consejos para más cosas, ¿no? Pero aquel tratamiento, o sea, aquella patología, digamos, en 4 o 5 meses desapareció. Yo no he vuelto a tener nunca reflujo gástrico. Puedo tener a lo mejor una digestión más pesada, muy, muy esporádicamente, pero porque yo me pase en la alimentación. Es decir, algún día pues tomo una comida bastante más grasa, me como un chuletón de Ávila y aquello pues, es más difícil de digerir porque mi estómago también se ha habituado a un tipo de alimentación más light, digamos que es más light. Y bueno, eso me ha ayudado también a perder, como he dicho, la pérdida de peso, el ejercicio. Es decir, mi organismo ha cambiado radicalmente. Pero aquello de la válvula del estómago, sí, aquello fue curioso porque si la válvula sigue deformada, ¿por qué no tengo reflujo? Y sin embargo, no lo tengo. Es muy interesante esto que tú nos has contado antes y que quizás se olvida, ¿no? Pero realmente el hecho del proceso de curación o el proceso de reparación del organismo es algo que tenemos intrínseco en nosotros mismos, ¿no? Simplemente hay que hacerse la pregunta de, oye, si a mí algo se me ha desarrollado a la edad X, vamos a decir, y nosotros hemos estado teniendo unos hábitos o hemos ejecutado unas acciones antes de esa edad, significa que alguna de esas, si no muchas, no están haciendo que mi cuerpo tenga, digamos, la mayor funcionalidad de esa capacidad de reacción. Entonces, simplemente el abordaje que hicimos Manolo y yo, pues fue centrarnos un poco en estudiar sus analíticas, en cuáles eran las sintomatologías que más le estaban incapacitando y generar intervenciones que pudiese él aplicar de forma sencilla, fácil y paulatinamente que yesen, o sea, o tuviesen como objetivo proteger a ese tubo digestivo que había estado tantos años deteriorado, bien por el tabaco, bien por una alimentación desequilibrada como la que tiene la mayoría de la población, porque nadie te enseña a comer desde chico y lo único que hicimos fue un poco reestructurar su vida, ya que a él justo también coincidía, que yo creo que todo pasa por algo, con un momento en el que se empezó a dedicar mucho más tiempo con el tema de que ya el trabajo dejaba de ser tan intenso, de que tenía otras rutinas, y él lo cogió con muchas ganas y con mucha actitud, y él fue realmente el que consiguió que su cuerpo volviese a recuperar unas capacidades que ha tenido siempre, pero que han estado dormidas o enmascaradas por otras cosas que nadie les había dicho, inclusive yendo a 20, 30, 40 sesiones con médicos o profesionales de la salud, que eran fundamentales para que se dieran. Así que si te parece bien, vamos a recordar un poco todas las intervenciones que hicimos, ¿vale? Si quieres, yo voy diciendo un poco lo que trabajamos y tú cuentas cómo
O sea, si te costó más incluirlo, si te costó menos, cuál fue tu percepción en relación a la eficacia que tuvo en tu caso concreto, ¿vale? Que eso yo creo que es interesante y podemos ir haciendo un repaso que creo que para el que esté viendo esta entrevista es lo que más le puede interesar, ¿vale? Sí, adelante. Venga, pues creo que lo primero que empezamos a trabajar fue temas de alimentación, ¿vale? Nosotros, yo tengo aquí apuntado, bueno, tengo delante justo el plan de acción de Manolo y una de las cosas que tratamos de trabajar en consulta fue el tema de que empezáramos a meterle a ese cuerpo un mayor volumen de nutrientes. No estamos hablando quizás de proteína, grasa o carbohidratos, estamos hablando de más cantidad de vitaminas, más cantidad de minerales. Entonces hicimos como una intervención donde le enseñamos diferentes estructuraciones de plato a Manolo para que fuese visualmente aplicando y preparándose sus comidas grandes en el día. También le indicamos que sería interesante ir metiendo diariamente alimentos probióticos, que son alimentos que tienen bacterias en su composición, que son bacterias beneficiosas y que nos ayudan a mejorar la composición de microorganismos en su tubo digestivo, que eso nos iba a venir bien por toda la sintomatología que ya estaba expresando. También le inducimos la importancia o le trasladamos la importancia de consumir semillas, ¿vale? Porque a nivel nutricional las semillas tienen una capacidad muy interesante cuando las hidratamos y las machacamos, que es que excretan un mucílago que puede actuar como capa protectora de la parte interna del tubo digestivo, por lo cual nosotros con esas semillas trabajamos en la hidratación de la parte inferior del tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, y con lo que él decía antes, la aloe vera, trabajamos la hidratación y la protección de la primera parte del tubo digestivo, faringe, esófago, estómago, ¿vale? Pero bueno, el protocolo clínico lo voy a comentar más. En relación también con alimentación, hicimos algunos cambios. Él tomaba yogures de sabores y empezamos a hacer paulatinamente yogures naturales. Bueno, yogures creo que al principio metíamos un poco de miel, después lo fuimos reduciendo a naturales. Es decir, que hicimos como un cambio paulatino a consumir ciertos productos que él estaba acostumbrado a tomar, que estaban con un umbral del dulzor bastante elevado, a intentar ir bajándolo poco a poco hasta que llegásemos a un punto en el que no tuviésemos que necesitar endulzar la comida para disfrutarla. Y sobre todo, una intervención que me parece bastante importante es que él consumía muchos alimentos que estaban formulados con harina refinada, como por ejemplo el pan. Entonces intentamos hacer cambios. Además tiene suerte porque creo que tenía cerca una panadería bastante buena donde podía comprar un pan de muchísima calidad y fuimos haciendo cambios para que, claro, digamos que estos alimentos que bien podían provocar pequeños procesos inflamatorios en su intestino fuesen desapareciendo. Hasta ahí. ¿Quieres comentarme más o menos cómo viviste la inclusión de estas pautas? ¿Qué es lo que te costó más? ¿Qué es lo que te costó menos? ¿Alguna cosa te sorprendió? Sí, bueno, pues mira, me sorprendió mucho la chía, la semilla de chía esta, porque la verdad es que no estás acostumbrado a tomar un producto tan con mucha que genera tanta mucosidad. Es verdad que es bueno para el intestino, porque además, como tú has dicho, que protege la mucosa intestinal, incluso la regenera, pero a la hora de ingerirla es para mí era muy desagradable. Para mí yo decía, Alejandro, es que no puedo con esto, es que no puedo. Pero bueno, poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Al final, bueno, ya lo dejas, al cabo de los meses ya lo dejamos, porque ya como ya habíamos conseguido un poco los objetivos, hemos llegado a los objetivos, pues para qué vamos a seguir, en fin, en algunas cosas se acabaron, ¿no? Sí me pareció que hiciste un buen trabajo al aconsejarme un plan de choque que fue bastante efectivo, que fue una melena de león que tú me recomendaste, que tomaba también diariamente, unas enzimas digestivas que prácticamente no he dejado de tomar, porque esas enzimas parece que como que preparan un poco al estómago para la digestión, para lo que viene detrás, ¿no? Y eso ayuda mucho. Eso es una cosa que debería todo el mundo de tomar, porque además son unos productos naturales, no son productos que... Sí. En tu caso venía muy bien por el hecho de que, bueno, si sabíamos que el estómago no estaba del todo bien y demás, al final esas enzimas las produce tu cuerpo, pero obviamente cuando vemos que la función del tubo digestivo no está del todo bien o que históricamente no ha estado bien, lo que hacemos es que temporalmente le añadimos un extra, de ayuda y claro, obviamente eso se ve reflejado en digestiones. Ahora vamos lo último que voy a comentar va a ser el protocolo completo que hicimos por fase, pero bueno, está bien que avances en alguna cosa. Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención fue el análisis del pH, que te acuerdas que eso lo controlábamos bastante. Esto eran unas pruebas que hacíamos con unas tiritas de reactivo
nutritivos y íbamos viendo cómo iba evolucionando el pH en la orina a medida que íbamos avanzando en el protocolo del tratamiento. Y otra cosa que me gustó mucho, la verdad, fue el omega 3, este que tú me recomendaste, una ingesta de omega 3, también diaria. Eso duró varios meses también. Y parece que eso como que reorganizó un poco todas las funciones digestivas y de otro tipo, ¿no? Porque yo me notaba un bienestar. Yo notaba bienestar, que es lo que yo decía, ¿no? Yo antes me encontraba rígido, me encontraba que no podía... Era una situación un poco oscura, ¿no? Digamos, de la vida, ¿no? Pero cuando te encuentras bien, que tú te apetece salir, que te apetece, aunque sean tiempos que hace frío pero tú te encuentras mejor, tú te apetece salir a la calle porque ya no tienes los problemas digestivos, te apetece, es decir, aquello parece como que reorganizó ese omega 3, parece que reorganizó un poco todos los ladrillitos, digamos, del organismo, ¿no? Y lo reordenó hasta tal punto que yo no he dejado de tomarlo. Yo sigo tomando mi dosis de omega 3 y en fin, te puedo decir que desde que te conocí no he vuelto a probar un fármaco. Ninguno, no he tomado nada. Y sabes que últimamente me he operado una rodilla porque tenía el menisco ya estaba roto, tengo una condromalacia que es artrosis, básicamente artrosis, pero ya es por la edad, ¿no? Y por el estilo de vida que he llevado, que no me he privado de nada. Pero claro, ya no tuve más que remedio que intervenirme quirúrgicamente y entonces pues estoy tomando otros productos, pero ni incluso después de la operación, que siempre es doloroso la recuperación una vez que sale del quirófano y tal, no he tomado ni un solo fármaco. No he tomado fármaco. O sea, te puedo decir, he tomado cúrcuma, que tú me lo recomendaste, tú me dijiste la cúrcuma y omega 3. Hay unas pastillas que eran novedosas, que de hecho tienen tan buena prensa que se han agotado. Es decir, cuando he ido a comprar más, me han dicho, tienes que esperar al final de abril porque se han agotado. Todo el mundo las toma. Es que son tan efectivas como el nolotil, digamos. O sea, te quita el dolor, Sí, hay estudios además que ya comparan la efectividad de una buena cúrcuma con una buena absorción y con un ibuprofeno de 1000 y es más o menos lo mismo. O sea, entonces no tiene sentido porque sí que el ibuprofeno cuando se metaboliza tiene compuestos bastante, digamos, perjudiciales para nuestro hígado y la cúrcuma prácticamente ninguno. O las dosis son muchísimo más elevadas a niveles ridículos. Entonces, habiendo esa... Dime. Sí, te comento que entre otros de los males que he padecido, porque yo era ya una persona que tenía ya muchos defectillos, ¿no? Era un problema en la columna dorsal, ¿no? En la zona lumbar he tenido varias crisis de dolor, ¿no? Bueno, pues esta cúrcuma que además ataca la inflamación, porque es además un producto que va contra la inflamación. Lo que hace en realidad es inhibir lo que el organismo crea para alarmar al cuerpo de que porque hay un daño, ¿no? Entonces lo inhibe, con lo cual le da tiempo al organismo a regenerarse, pero además quita el dolor. O sea, como está inhibiendo las señales que le manda el organismo de que hay un daño, la está inhibiendo, pues le está dando tiempo al organismo a regenerarse. De hecho, bueno, yo toco madera, pero yo estoy perfectamente de la espalda. O sea, yo estoy muy bien de todo. Afortunadamente, muy bien de todo. De hecho, una de las cosas que lo del omega 3 que comentaba es que algo que es poblacional. Es decir, yo en los 4 años que llevo atendiendo a personas con condiciones de salud graves, no he visto ninguna que después de hacer un análisis de eritrocitos en membrana, que son los análisis que hacemos para ver si los niveles de omega 3 en las membranas de las células son suficientes o no en comparación con el omega 6, que digamos que es como el villano de la película, entre comillas, en la sociedad actual. No he visto ningún análisis que salga bien. Yo me he hecho incluso a mí mismo un análisis, llevo muchísimos años haciendo deporte, comiendo bien y demás, y a mí me salían datos horrorosos. O sea, es una deficiencia bastante grave que a nivel poblacional, que cuando la metes con productos de calidad, en la dosificación perfecta y, digamos, en el tiempo suficiente, ayuda, y más en el intestino se nota muy rápido porque las células del intestino tienen 4 días de vida media. Entonces, si tú estás 4 días tomando un buen omega 3, a la nueva célula que se genera en el día 5 ya tiene los recursos. Pero, por ejemplo, la vida media
de las células que almacenan grasa, los adipocitos tienen 3 años de vida media. La célula ósea tiene 1 año, si no recuerdo mal, de vida media. Entonces, tienes que tomarlo el tiempo suficiente para que cuando regeneres el nuevo tejido tengas el recurso ahí, tengas el recurso activo. Entonces, sobre todo las personas que tenéis condiciones o que teníais condiciones de salud que cursaban con un síntoma frecuente, lo notáis mucho antes, porque como son células que están dañadas y se tienen que reponer muy rápido, en el momento en el que acumuláis 2, 3, 4 semanas, 2, 3, 4 meses tomando este tipo de suplementación, al final sí que conformáis nuevas células con una mejor membrana, con una mejor capacidad frente a daño, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de eso, por terminar el bloque de alimentación, también reducimos el número de comidas y también desplazamos tubérculos, cereales, y la fruta la metimos después del entrenamiento. Es decir, que hicimos bastantes cambios. Sí, fue una intervención amplia, sí, aquello cambiamos muchas cosas, muchos hábitos. Sí. Además, también hicimos un trabajo sobre, como tú bien has dicho antes, sobre intentar trasladar la importancia del sueño, de medir el sueño, de ver si había alguna anomalía en las diferentes fases del sueño, de tener una buena rutina frente a la luz, que creo que es súper importante, para al final optimizar el momento más importante del día, que es cuando cierras los ojos y tu cuerpo se pone a repararse. Eso muchas personas lo tienen descuidado, muy descuidado, y es uno de los principales motivos por los que las tareas de reparación se acumulan y no se sacan de forma eficiente. Otra cosa también que me gustaría destacar en tu caso fue que el tema del ejercicio lo asumiste de forma muy rápida y sobre todo lo ejecutaste con mucha constancia, y fue también una de las claves de tu recomposición corporal y también de salud. Te quiero preguntar, ¿cómo fueron esas primeras semanas de ejercicio que pasabas de no tener hábito a tener hábito? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, tú sabes que yo ya llevaba una vida totalmente sedentaria. Mi trabajo es en una oficina. Cuando salía del trabajo cogía un vehículo y volvía a casa ya sentado. Cuando llegaba a casa me sentaba a almorzar y ya era toda la tarde sentado. Hasta el día siguiente, que era la misma rutina sedentaria, totalmente sedentaria. Pues cambié los hábitos de rutina, comencé a caminar como tú me decías, ¿no? Hay que caminar rápido, un tiempo determinado cada día, y me compré una bicicleta estática de semiprofesional con la que sigo haciendo ejercicio a diario. Y bueno, pues es una buena costumbre. Yo creo que ya cogí un buen hábito, una buena costumbre. Tanto es así que mi mujer y yo, mi mujer está yendo a un gimnasio, o sea que hemos cogido el hábito de mantenernos un poco en forma, ¿no? Nos sirve también para reducir peso, porque el peso que teníamos ambos era muy alto. Yo estaba rondando ya los 100 kilos y durante muchos años. El problema es que esos kilos se acumulan durante muchos años y después son muy difíciles de quitar. Yo recuerdo que tú me decías, Manolo, paciencia, porque la grasa abdominal es muy difícil de quitar. Hay que tener mucha paciencia. Es verdad que se está reduciendo. Todavía no he llegado a los límites que quiero llegar. Hace un año que estamos juntos, que creo que es poco tiempo para 50 años 60 años de malos hábitos, ¿no? Entonces llevamos juntos poco tiempo, es un año, que con paciencia, con más paciencia y con más tesón, y con el tesón que estoy llevando, pues llegaré a los objetivos que me he planteado, ¿no? Pero sí, de no hacer nada a tener un hábito diario de ejercicio, pues gracias a ti, que tú me dijiste, mira, el tratamiento son 3 pilares, te lo vuelvo a repetir, me dijiste, es ejercicio, alimentación y descanso. Y esos 3 pilares hay que cumplirlos y hay que ser constante. Sí. Otra cosa que me gustaría que también contase a la gente, hicimos nuestros pinitos con el tema del ayuno. O sea, de forma muy, digamos, como muy ligera. Yo tengo aquí apuntado que lo hacíamos 1 hora a la semana de 18 horas y ves sensaciones. Y me gustaría que contases cómo fueron esas primeras veces que yo te planteé quizás saltarnos una comida o estar más horas para, digamos, al final conseguir mayor tiempo de reparación. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Cómo lo vivías al principio y después cuando ya acumulaste algunos más? Sí, al principio era un poco duro. Al principio era duro porque no estamos habituados a parar una rutina. Es decir, cuando un estereotipo se instala en el cerebro, es difícil de cambiar. Tenemos el estereotipo de que hay que alimentarse mínimo 3 veces al día y además en unas pautas de horas y en fin, parece que tenemos, y además sobre todo los países mediterráneos, que solemos cenar a las 10, las 11 de la noche y desayunamos temprano. Cuando te levantas ya estás otra vez deseando de comer. Es decir, al principio era duro, ¿no? Al principio era duro decir, bueno, pues el desayuno lo voy a retrasar un poco y la cena la voy a adelantar también
también un poco, ¿no? Te digo, era pasar de cenar a las 10 de la noche a cenar a las 8 y haber terminado de cenar, que es una hora más europea. La verdad es que casi que te adaptas a los horarios europeos. Pero al principio fue duro, pero al final te terminas acostumbrando. Tú dices, bueno, si termino de cenar a las 8, o incluso antes, hay días que antes ya hemos terminado de cenar, ¿no? Pero las cenas además son muy ligeras. En eso las abuelas tenían razón, porque yo recuerdo que mi abuela me decía, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Eso es verdad. Lo que pasa es que hay que acumularlo en menos horas. No hay que estar 24 horas comiendo. Si lo puedes acumular en 8 horas, y el resto del día, las 16 horas, le dejas al cuerpo tiempo para rehabilitarse, el cuerpo te lo agradece. Es decir, yo he comprobado que ahora que tengo nietos pequeñitos, que cuando se encuentran mal, dejan de comer y no hay que esforzarles. ¿Por qué? Porque es su organismo el que está diciendo, déjame tiempo a que yo me organice, a que yo me estabilice, déjame tiempo, no me fuerces la comida, porque es el organismo el que está mandando ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de alimentación, es cultura, no es otra cosa, porque comemos sin hambre, comemos con ganas de comer, pero no con hambre. Entonces, es cuestión de habituar al organismo a comer en unas horas, acumula el alimento dosificado y bien distribuido en 8 horas. Y el resto deja al cuerpo. Que el cuerpo se acostumbra y lo lleva bien, que tampoco. Al principio es duro, pero cuando te acostumbras, bueno, pues ya es otra costumbre más, es otra forma de alimentarte. Es curioso que tiene más probabilidad de equivocarse siguiendo sus sentidos una persona adulta que una persona con 1 año o con meses de vida. Porque digamos que los instintos, como tú dices, se van camuflando por el adoctrinamiento, por la educación, por el aprendizaje. Entonces, bueno, nuestras abuelas tenían tanta razón en muchas cosas, pero es muy curioso, ¿no? Porque tú nunca verás a un perro con dolor de barriga tomarte una sopita. Pero nosotros cuando nos duele la barriga, pues toma una tortilla, o toma arroz blanco, o toma lo que sea. Oye, si me duele la barriga, porque voy a seguir comiendo. No como y ya está, ¿no? El dolor será por algo, ¿no? Pero como que, digamos, esos aprendizajes, hay muchísimos aprendizajes que juegan en contra de nuestra salud. Entonces nosotros los ejecutamos ya no instintivamente, sino mecánicamente. Y vamos haciendo, digamos, pequeños daños, ¿no? Es una muy buena definición de enfermedad. La enfermedad es una acumulación de pequeños daños. Entonces, cuando ejecutamos cosas que realmente no nos vienen del todo bien durante mucho tiempo, al final tu cuerpo se va a expresar y la única forma que tiene de expresarse es diciéndote una dolencia en este sitio. Aquí esto está mal y deja de hacer acciones para que esto empeore. Entonces, es una reflexión que siempre hago. La enfermedad es el mejor aprendizaje que te puede tener la vida. Nadie se libra de la enfermedad, ni yo tampoco. O sea, yo siempre lo digo, hace poco he vivido un evento de migraña y eso me ha enseñado mucho. He vivido un evento de que me he comido un alimento en mal estado y me he ganado un dolor de barriga de 3-4 días de duración y eso me ha enseñado mucho. Pero es importante hacer entender a las personas que es muy relevante sufrir lo que te pasa. O sea, no intentar a veces inhibir el dolor todo el rato o inhibir la fiebre todo el rato o intentar tomarte un antimucolítico para dejar de echar mocos. Oye, sufre el síntoma, echa todos los mocos que quieras, mantén la fiebre con un paño de agua fría como te hacía tu abuela o como quieras, pero vívelo porque te está dando información y esa información también es dependiente del tiempo y la intensidad. Si yo me raspo un dedo, estoy un día sin intentar que el dedo choque con él. Sin embargo, si yo me rompo un dedo, estoy un mes sin utilizar esta mano. Entonces, el dolor y la intensidad del dolor y la duración del dolor te hace actuar de una forma u otra. Entonces, si yo, fíjate, me tuerzo un tobillo, me echo reflex y sigo corriendo porque ya no me duele, porque eso lo que hace es congelarme la zona. Enmascarar en el daño, sí. Y estoy empeorando muchísimo el cuadro o el daño, ¿no? Entonces es importante esto que tú dices porque creo que las personas tenemos que concienciarnos, yo también lo hago conmigo mismo, de que cuando pasa algo hay que vivirlo. Obviamente dentro de unos límites. Tienes 42 de fiebre, vete a urgencia. O quizás sea ahí interesante utilizar una estrategia farmacológica puntual. Pero claro, dentro de esos límites las personas estamos acostumbrados a noto ya algo, me tomo algo. Oye, deja que se exprese tu cuerpo porque lo único que está haciendo es silenciarlo y son señales positivas. Aunque la gente lo interiorice como negativo, pero el dolor es positivo, el picor es positivo, el enrojecimiento es positivo. Todo es positivo para hacerte ejecutar acciones que hagan que ya ese síntoma no se vuelva a repetir. Entonces creo que es importante. Y por último vamos a comentar, si quieres, de forma ordenada, porque hicimos 2 fases
fases de intervención, si no recuerdo mal. Una primera fase en la que llamamos un protocolo de limpieza y repoblación microbiológica intestinal, que tuvo una duración de entre 1 y 3 meses, donde, como bien has dicho, metimos un aloe vera concreto, que no está pasteurizado, que digamos que viene sin el compuesto tóxico que es la aloína, y como decía Manolo, lo metíamos justo antes de las comidas, ¿vale? Para intentar proteger esa primera parte del tubo digestivo. Metimos también, si no recuerdo mal, un antimicrobiano, vamos a decirle selectivo, que fue el ácido orégano, ¿sí te acuerdas? Sí, es verdad, sí, también lo recuerdo, sí, es verdad. Para los posibles sobrecrecimientos que tuviese asociados a la diverticulitis y demás. Y también metimos una melena de león, porque en mi caso yo pensé, digo, si el estómago no está bien, seguramente estén llegando proteínas mal digeridas al tubo digestivo, y eso puede estar raspando un poco el epitelio intestinal. Entonces, ¿cómo mejoramos el ecosistema intestinal si sabemos que hay proteínas mal digeridas? Entonces, en este caso, la melena de león me pareció una muy, muy buena opción, ¿vale? Y todo eso acompañado de las enzimas digestivas. Si te fijas, es una intervención muy minimalista. O sea, yo sé de compañeros profesionales que te ponen 11 suplementos encima de la mesa. Nosotros fuimos a un antimicrobiano, hongos, el aloe vera y una intervención nutricional que iba empujando mucho todo a la recuperación digestiva, dando mucho tiempo, trabajando en sueño. Es decir, hicimos algo muy armónico, pero muy minimalista, que creo que fue quizá un poco la clave de que todo fuese bien. Y después, cuando pasó un tiempo y te fuiste encontrando mejor, hicimos una segunda fase más enfocado a lo que tienes ahora en curso, que es el tema de la rodilla, de una lesión que tuvo por un mal movimiento, donde intentamos aportar muchos inmunonutrientes con vitamina C y omega 3, si no recuerdo mal, y después metimos un suplemento que se llama condroitin sulfato y glucosamina, que ayuda a la formación de colágeno en articulaciones, y la cúrcuma que decíamos para el tema del dolor postoperatorio y para el día que se complicaba, ¿vale? Correcto, así fue. Eso fue todo, ¿no? Creo que no se me olvida. Bueno, sí, se me olvida una cosa, lo del agua. Cambiamos el agua. El agua, sí, es verdad, el agua también. Y incluso compré, porque me recomendaste, una jarra con unos filtros que alcalinizan el agua y agua de mar, que también estamos tomando agua de mar. ¿Sí? Sí, utilizamos el agua de mar para aumentar la cantidad de minerales que toma Manolo diariamente, y utilizamos una jarra que le quita el 99% de los residuos que vienen por las tuberías y aparte te la remineraliza con magnesio. Por eso sale el pH un poquito más alto, ¿vale? Y creemos que, bueno, en el contexto que él tenía de muchos años fumando y demás, minimizar toda posible entrada de tóxicos por todos lados era. Así que, bueno, de forma transparente hemos contado un poco todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Sí, así es. Yo creo que no queda nada por hacer. Vayamos a hacer más cosas en próximos meses, pero bueno, creo que no sé qué piensas, pero creo que esto es algo que no se suele ver. Es decir, nadie suele decir cómo trabaja o qué cosas utiliza, porque yo creo que el éxito en tu caso o en un caso de una persona similar que tenga tus condiciones no es replicar lo que tú has hecho, sino realmente que busque lo mismo que hemos hecho en tu caso, que es investigar y entender por qué se han producido las cosas y hacer una intervención que más o menos vaya en el sentido de por qué se han generado todo. Pero bueno, yo por mi parte también quiero aprovechar este episodio para decirle a todas las personas que nos están viendo que ojalá se os pegue un poco de la actitud de Manolo frente a estas situaciones, porque mi experiencia es que yo hablo con muchas personas que tienen contextos complicados en la salud y creo que el factor más limitante para su recuperación no es la propia enfermedad, sino el coco, sino la mente, sino si eres capaz de entender que es un proceso, si eres capaz de entender que es un proceso a largo plazo, si eres capaz de ejecutar sin agobios y como actos de amor propio, que digamos si la intervención es más buena o más mala. Yo creo que a lo mejor la intervención que hicimos juntos no es perfecta. A lo mejor este vídeo lo puede ver un endocrino y diga, wow, pues mira, Alejandro se le olvidó meter esto que es súper interesante en el caso de Manolo. Y seguramente tenga razón. Hay muchos otros elementos que podríamos haber utilizado en tu caso, pero creo sin duda que la cosa haya ido, entre comillas, tan bien. Ha sido cómo has abordado tú el caso. O sea, que el principal protagonista de aquí eres tú, y lo mío simplemente ha sido pues estudiar un poco todo e intentar darte un
un camino, pero yo puedo proponerte el mejor camino cuesta abajo, que si tú no lo quieres bajar, no sirve para nada. Entonces, eso también me gustaría que la gente reflexionara sobre lo que no se dice, sobre la actitud que tuviste frente a esto, sobre el inconformismo a los 60 años, de decir, oye, pues estoy cansado de tomar esto que parece que no tiene efecto y que este síntoma, aunque me lleva acompañando 20, 30 años, ya no lo quiero más. Eso es lo importante, yo creo, de esta entrevista, independientemente de lo que hayamos hecho o lo que no hayamos. Así que si quieres decir algo antes de despedirnos. Bueno, pues yo agradecerte el haberte conocido, vamos, que yo creo que ha sido ya te digo, de las cosas mejores que he hecho en mi vida, ¿no? Y comentarte también eso, ¿no? Hay una serie, como una especie de resistencia a, ya te digo que son los estereotipos, es la cultura, ¿no? O sea, cuando una persona aprende que tienes que ir al médico, al traumatólogo porque te duelen los huesos, y al de aparato digestivo porque te duele el estómago, y al oftalmólogo porque tienes mal la vista, pero no piensas que puede haber algo alternativo que sea productos naturales, que sean productos que están reconocidos por los médicos, porque los médicos no tampoco dicen no tomes esto. Es todo cuestión, como tú dices, ¿no? de conciencia, pero ya te digo, es atravesar el umbral, es dar un paso de fe y decir, bueno, pues voy a probar, porque yo venía de una situación que no es que fuera un desahucio, pero era una situación que ya cansaba, eran demasiadas pastillas. Yo creo que si yo sumara, haría kilos de pastillas de las que yo he tomado, ¿no? Kilos de pastillas, y eso es química, eso no puede ser bueno. O sea, puede que te enmascaren las dolencias, o puede que que a lo mejor alguna te la arregle, ¿no? O te la palíe, o te la atenúe, no los efectos, ¿no? Pero en realidad es que hay que dejar que el cuerpo hable y eso solamente se hace dando un paso de fe, y es pasar el umbral. Es decir, voy a probar, que me va mal, pues volveré otra vez a mi rutina, ¿no? Pero ¿y si me va bien como a mí? Llevo un año sin tomar químicos, químicos. Intento de manera el alimento y la alimentación que sea lo más natural posible, ¿no? Químico es absurdo, no puedes dejar de tomar porque nada más que comes un tomate y ya sabes que va a llevar químicos, ¿no? Pero bueno, por lo menos no tomar fármacos, tomar algo alternativo que además es tan efectivo y tan bueno como, ya te digo, yo estoy encantado de conocerte y a todo el mundo recomendaría que te conociera y que siguiera tus consejos. Sí, a mí siempre que se habla de este tema me viene la palabra, el significado real de la palabra curar. O sea, curar viene de curare y curare significa cuidar. Entonces, esto no es magia. Esto es, ¿te cuidas? Obtienes lo que quieres. ¿No te cuidas? Pues generas lo que no quieres. Entonces, esto yo creo que al final la vida es un aprendizaje, que las casualidades no existen. Yo creo que las casualidades no existen, que nos hayamos conocido tiene un porqué, y creo que este episodio, no solamente tu caso, es especialmente, digamos, rompedor con lo que hay en el sistema establecido, sino que este episodio lo van a escuchar muchas personas, y las personas que lo escuchen, aunque tengan una condición diferente de salud o inclusive si conocen a otra persona que tenga una condición diferente de salud que no esté a gusto, va a despertar, entre comillas, muchas conciencias y van a poner manos a la obra. Así que esto no cae en saco roto y esto trasciende. O sea, así que para mí esto tiene un valor incalculable, y ojalá todas las personas que hayan llegado hasta aquí se animen a simplemente a pensar un poco cómo están, cómo quieren estar, cómo está su círculo cercano y cómo quiere que esté su círculo cercano. Esa es una buena reflexión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Pues Manolo, muchas gracias por haber estado aquí. Cualquier persona, si tiene cualquier duda, pues estaremos encantados de responderla, ¿vale? Y nada, seguimos en contacto y hasta la próxima. Hasta la próxima, Alejandro. Mucha suerte. Chao.